como les decía, trabajaremos sobre el ejercicio 4,4 de sociedad anónima, para que todos nos ubiquemos en él. Entonces, se nos aparece el tema de acciones propias requeridas, que es un tema exclusivo, por supuesto, para las sociedades que estén constituidas por acciones. Entonces, es el momento propicio si hablamos de una sociedad anónima, ¿no? Entonces, antes de revisar el enunciado, vamos a definir, hablar un poquito acerca de lo que son las acciones propias requeridas y para qué nos sirven. Ustedes recordarán que ante la eventual salida de uno de los propietarios, hay básicamente dos opciones. La primera es que este propietario pueda vender los títulos a un tercero o a alguien que ya venga dentro de la compañía, en cuyo caso hemos visto que la contabilidad de la sociedad no se afecta, que los activos y el pasivo de la compañía se mantienen intactos y que solamente afecta esta transacción a la contabilidad de comprador y vendedor, que en este caso son personas distintas a la sociedad. ¿Sí? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Señores, ¿me confirman? No, se me olvidó preguntarles si están viendo el archivo Excel. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Esperen un momentico que veo que hay como un comentario aquí. Está teniendo una linecita ahí toda. Vamos a ver. Bien. Bueno, qué pena con ustedes que hay una raya y toda. Entonces, les decía que esa era una de las opciones, que si el socio se quiere ir, pues sea el mismo socio o accionista el encargado de buscarle comprador a los títulos. Esa es la primera alternativa. La segunda que veíamos es que ante la imposibilidad entraba a reembolsarle su aporte, a reconocerle una prima si fuese el caso, pero veíamos que estos títulos se destruían y más adelante no podían ser colocados porque significaban una disminución dentro del capital social. Este tema de acciones propias requeridas se utiliza mucho cuando un accionista se quiere ir o también cuando lo quiere sacar, ¿sí? Porque permite que la sociedad, síganme con cuidado, permite que la sociedad adquiera esos títulos que inicialmente le vendió a ese socio, bueno, a este accionista, tendríamos que decirlo así, que hoy se quiere ir de la sociedad o que los demás quieren que se vaya. Es, en resumidas cuentas, lo que significan acciones propias readquiridas. ¿Por qué la palabra readquisición? Porque fueron acciones que en un principio las tenía la sociedad, ¿sí? Estaban en manos de la sociedad cuando se emitieron. Esas acciones se venden al socio o al accionista y el accionista, ahora que se quiere ir o que lo quieren sacar, pues le vende, es una especie de venta a quien inicialmente le vendió a él. ¿Sí? Es como devolverle las acciones. Por eso el término readquisición de acciones. La sociedad se va a vestir de compradora, va a comprar sus propias acciones, ¿sí? Aquellas que en algún momento le vendió al accionista que hoy se va. Es conceptualmente esto a lo que se refiere el término o el concepto de acciones propias readquiridas. Ese es el proceso al que nos vamos a referir. Esa forma de readquirir las acciones propias le da la posibilidad a la sociedad de a futuro enfrentarse a uno de 4 escenarios. Bueno, yo les puse 6 escenarios, 7º escenario. ¿Sí? Los básicos que veremos el día de hoy serán hasta el 4º. Les dejaré de tarea el 5º, el 6º y el 7º. ¿Sí? Pero vamos a ver que la sociedad puede hacer con estas acciones 7 cosas.
¿sí? 7 usos diferentes. Trabajaremos hoy hasta el cuarto, insisto, y nos quedará de tarea el quinto, el sexto y séptimo, para que lo tengan claro desde ya. Bueno, muy bien. Entonces, aquí necesitamos tener claro que cuando la sociedad requiera las acciones, no las vamos a cancelar como si lo hacíamos en una sociedad limitada, en una sociedad colectiva. En estas sociedades, cuando la sociedad era quien reembolsaba el aporte de los socios, no teníamos esa posibilidad de mantener esos títulos en reserva y posteriormente venderlos en una segunda instancia. Sería la segunda venta de los títulos, ¿no? Por parte de la sociedad. Entonces, esa es la grande diferencia, es a lo que nos vamos a enfrentar y sin más preámbulos y confiado de que ustedes hayan siquiera leído el enunciado, pues me voy al primer escenario. Aquí tenemos una estructura de patrimonio y hay resaltado un rubro llamado reserva para la readquisición de acciones. Tengan en cuenta ustedes que para poder readquirir sus propias acciones, la ley comercial en Colombia estipula que la sociedad debe tener apropiado un fondo en su reserva única y exclusivamente designado para realizar la readquisición de acciones propias. Esa es la consigna. Esa es, digamos, el requisito, la formalidad que la ley le interpone a las sociedades para realizar un proceso de readquisición. Entonces, así como hay reservas legales, así como hay reservas estatutarias o reservas ocasionales, la reserva para readquisición de acciones propias es requisito sine qua non para poder concretar la readquisición de acciones propias. En otras palabras, señores, si para poderle comprar esas acciones al socio que hoy se va, necesitamos 12.600.000 pesos, pues entonces la sociedad no puede comprarlos de pleno, aunque tenga el dinero en caja. Ojo con lo que estoy diciendo. Aunque la sociedad tenga el dinero en caja, lo que se mira para efectos de que el trámite no se revista de nulidad es que exista previamente este fondo. Y bueno, ya ustedes saben cómo se constituye una reserva. Saben que la reserva significa recursos apropiados o tomados de las utilidades que se generan periodo tras periodo y que lo podemos divisar en la depuración del estado de resultados. Se encuentran en la última parte del estado de resultados previo a la utilidad neta. Luego, este requisito es indispensable, así que no lo pierdan de vista. Bueno, esta sección del patrimonio, bien lo dice el enunciado, es la que figura a 31 de diciembre del año 5. Y el 12 de enero del año 6 es cuando le son compradas las acciones al accionista número 4. ¿Sí? Al accionista número 4, que fueron negociadas por su valor en bolsa a la fecha, que es de 1.575 pesos. Aquí en este ejercicio sí vamos a trabajar con el valor en bolsa, que es de 1.575. Entonces vamos a ver cómo nos queda el ejercicio. Permítanme, ¿dónde lo podremos hacer? Les hago una pregunta. Yo hice una modificación en la clase anterior sobre el valor de las acciones, ¿no? Sí, señor. Ah, sí, profe. Entonces, Privilegiadas. correcto, creo que las dejamos en 1.000 y 1.500, ¿cierto? Sí, señor. Permítanme porque entonces por acá hay que hacer una modificación. Si no, no nos va a dar. Porque este ejercicio es consecuente con el anterior. Entonces, acabo de realizar la modificación en el valor del capital. Profe, Dígame. es al revés el valor nominal. ¿Cómo? Es al revés el valor nominal. 1.500 para las privilegiadas y 1.000 para la ordinaria. Ah, perdón. Que están escritas al revés. Listo. Qué pena. Listo, ahora sí.
Bueno, muy bien. Entonces, no se vayan a enredar. Lo corrijo porque pues, en la clase anterior se me dio por cambiar los valores nominales. Entonces, por eso me veo obligado a hacerlo así. Bueno, muy bien. Entonces, ahora tenemos la readquisición de acciones propias, como les decía, negociadas a su valor en bolsa, que es de 1.575. Entonces, lo primero que yo debo identificar es quién es ese accionista que se va, ¿sí? Y lo debo hacer porque, bueno, necesito saber cuántas acciones son las que va a readquirir la sociedad y cuál es el valor total que tendrá que pagarle a este accionista número 4 para que él se retire y queden esas acciones a disposición de la compañía como tal. Entonces, echémosle un vistazo al accionista número 4. ¿Cómo se llama? A ver, accionista número 4, mírenlo aquí, se llama José Luis Vives Pinedo. Dejémoslo así, José Luis Vives Pinedo. Miremos cuántos títulos tiene, ¿sí? Estamos hablando de un accionista ordinario. Las acciones ordinarias, dijimos, tienen un valor de 1.000 pesos. Luego, este señor tiene 8.000 acciones. Vamos a colocarle acá el nombre. Tiene 8.000 acciones. ¿Listo? Y lo que hacemos es lo mismo que al momento de vender unas acciones o algunos títulos valores, hemos venido haciendo para todas las sociedades previas a la anónima. Recuerden que comparamos el precio de venta, ¿cierto? No, es más, vamos a ponerlo aquí para que nos quede formulado. Comparamos el precio. ¿Sí? ¿Cuál es la prima que se requiere? Entonces nosotros vemos por acá que este señor, José Luis Vives Pinedo, tiene 8.000 acciones dentro de la compañía, que esas 8.000 acciones se le van a comprar a 1.575 pesos cada una y que necesitaríamos pagarle un total de 12.600.000 pesos que se convierten en el precio de venta. Precio de venta para José Luis, precio de compra para la sociedad. Hasta ahí, ¿me van siguiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dígame. En el número de acciones no serían 9.600. ¿Cómo, perdón? En las acciones no serían 9.600. El Ya. aporte entre 1.000, 9.600.000 entre 1.000. Pero José Luis tiene 8 millones, mira. Ah, es que en el documento que usted nos mandó tiene 9.600.000. Ah, pero acuérdense que yo lo cambié. O sea, cuando cambié el valor nominal de las acciones, esto también cambió. Yo se los advertí en la clase. Pero bueno, no pasa nada. Si lo trabajaste con 9.600, pues vamos a tener unas diferencias, pero trata después de mirar la estructura de los asientos y los cálculos que hiciste. Y si lo estás haciendo en Excel, pues corrígelo, que eso se actualiza automáticamente. Bueno, pues, Nada más es cambiar una celda. Espérense un momentico. Isabela. Isabela. Vela. Ven acá, mi amor. Ya te... ¿Sí? Ah, bueno, puedes jugar. Pues madre pelada se acuesta a las 10, 11 de la noche jugando y se levanta a las 6 de la mañana a jugar. No se canses. Bueno, muy bien. Entonces, luego de responder la pregunta a la compañera, ¿alguna otra inquietud? ¿Esto está claro por el momento? Bueno, a su silencio positivo. Entonces les decía que el paso a seguir es comparar ese valor nominal, perdón, ese precio de venta con el valor nominal que dijimos era de 1.000 pesos. ¿Cierto? Para obtener el valor que se debe, digamos, afectar o por lo menos tener en cuenta dentro del capital social. Este es el valor nominal.
Y la diferencia, pues sabemos que es la prima. En este caso tenemos una prima de 4.600.000 pesos. Pero quiero que analicen lo siguiente. Esta prima va a beneficiar al señor José Luis, no a la sociedad. Porque recuerden que la sociedad en este ejercicio no es la vendedora de los títulos, sino la compradora. ¿Listo? Entonces, esa es la primera observación que se desprende de este caso. Lo repito, la prima que acabamos de calcular va a favorecer a José Luis, no a la sociedad. De hecho, para la sociedad, aquí surge un nuevo valor, y ojo con esto que les voy a decir. Siempre la prima la hemos calculado por la diferencia que existe entre el precio de venta y el valor nominal. Según lo que estamos analizando al hacer este cálculo, el valor nominal de las acciones es de 8 millones. Ahora, yo les pregunto, si más adelante la sociedad decide vender esas acciones, que es una de las posibilidades que tiene, la sociedad decide vender esas acciones, ¿sí? Pero lo hace por encima del valor nominal, digamos que las venden 10 millones de pesos. Yo les pregunto, ¿se generaría una prima para la sociedad si la logra vender en 10 millones de pesos? Sí, claro. ¿Seguro? Porque acuérdense No, que la profe. sociedad en estos momentos está readquiriendo los títulos y los está readquiriendo a 1.575. O sea que si la sociedad los vende a 1.200, pónganle ustedes 1.300, 1.400. Ojo con esto, los está vendiendo por encima del valor nominal, pero por debajo del valor de readquisición. Sí van notando entonces que no es suficiente con que esté el precio de venta por encima del valor nominal, sino que cuando se habla de acciones propias readquiridas, a la hora de volver a vender esos títulos, la sociedad ya no se puede guiar del valor nominal, sino del valor de readquisición, que serían estos 12.600.000 pesos. Pero entonces, ¿qué parte le tocaría dar? Bueno, ya no tendría que darle nada a José Luis, por decirlo así. ¿O sí? Correcto, ya José Luis salió digamos, del paseo. Okay. De hecho, miren ustedes, vamos a ver este asiento para que vean cómo queda la situación con José Luis. Aquí la sociedad va a tener que girar un cheque por valor de 12.600.000. Y miren lo que va a registrar la sociedad. La sociedad va a registrar la cuenta de acciones propias readquiridas. Yo lo he abreviado así, APR, acciones propias readquiridas, para que no copien todo el larguero. Esta cuenta es de naturaleza débito, porque resta al valor de la reserva. Recuerden que al principio de la clase les decía, por ley, antes de readquirir los títulos, es necesario que exista una reserva. Bueno, cuando en efecto se logran readquirir las acciones, ese valor va a restarle a esa reserva, porque lo que prevé la ley es que cuando se realicen estos procesos de readquisición no se afecte el patrimonio de la compañía. Que si va a haber una disminución en el patrimonio, que esa disminución no sea en el capital social, sino que sea a la cuenta de la reserva. Esa es la contabilización para el día 12 de enero. Esa sería la contabilización para el 12 de enero. Y como le decía a Fabián, creo que era quien preguntaba, ya José Luis no tiene absolutamente nada que ver aquí. Ya la sociedad queda en manos de, permítanme, queda en manos de Marcos, restaurante Donde Chucho, María, José Luis se fue, queda Mark Thatcher, queda Quile Santa Marta Limitada y Juan Pablo Díaz Granado. Entonces ya este señor no lo vamos a volver a ver. Es la sociedad que en estos momentos acaba de readquirir las 8.000 acciones quien las posee. Pero mientras la sociedad posea estas 8.000 acciones, se dice que estas están en tesorería. Se conocen como acciones en tesorería. Y por supuesto, estas 8.000 acciones no le pueden entregar el derecho de participar
en las utilidades o en las votaciones a nadie, pues porque las tiene la misma sociedad. Luego, la misma sociedad no puede participar dentro de las votaciones de ella misma o dentro de las utilidades que reparta ella misma. ¿Listo? ¿Queda claro este primer punto? ¿Alguna inquietud, queja, sugerencia? No, profe, está claro. Pasemos entonces a lo que acontece el día 30 de marzo del año 6, fecha en la cual las acciones se suscriben nuevamente, y esta es una de las posibilidades que tiene la sociedad. Las había vendido a 1.000, ahora las readquiere a 1.500 y finalmente decide venderlas nuevamente por un importe de 1.920 pesos. Claro, aquí sí hay una utilidad, aquí sí va a haber una prima, porque la logramos vender por encima del costo de readquisición. Sí. Entonces, fíjate que la conclusión aquí podría ser que cuando se habla de acciones propias readquiridas, la prima no se calcula con base en el valor nominal, sino con el valor de readquisición, como ya lo hemos notado. Yo tendría que recibir más de los 12.600.000 que pagué como sociedad para poder decir que obtuve una prima. En caso contrario, no tendría tal utilidad. Entonces, veamos qué pasa el 30 de marzo y lo vamos a analizar al detalle. No se me preocupen, vamos a explicarlos al detalle. Entonces, si yo hago el cálculo de cuánta plata voy a recibir, ¿cierto? Podemos apoyarnos en este mismo cuadrito que hicimos. Pegarlo por acá. Aquí tengo las 8.000 acciones. Esta vez lo que voy a hacer es comparar el precio de venta, que es 1.920, con el valor de readquisición, para determinar si en efecto, en este caso, se presentó alguna prima. Evidentemente, podemos observar que sí se presenta una prima por valor de 2.760.000 pesos. Entonces, el primer hecho económico a registrar es que la sociedad va a recibir una suma de 15.360.000 pesos, que es el precio de venta que acabo de calcular por acá. El segundo hecho a registrar es que la sociedad ya no va a tener en su poder las acciones propias que había comprado. Por ahí hay un micrófono abierto. Cuidado, que eso es peligroso. Les decía, el primer hecho económico, recibir el dinero por el cual se vendieron los títulos. El segundo hecho, cancelar las acciones propias. Ya no se van a tener. Ya las acciones propias están, digamos, en poder de este nuevo socio, de este nuevo accionista. Y la diferencia, entonces, es la prima, que ya ustedes la manejan y saben que se registra en el grupo 32. Sobre esta primera parte, yo quisiera preguntar si hay alguna duda. Miren ustedes que la diferencia es esta, ¿no? Valor de readquisición. Se toma como referencia para calcular la prima. Y anteriormente lo que tomábamos como valor de referente era el valor nominal. Pero insisto que cuando estemos hablando de acciones propias, no nos sirve el valor nominal. Nos sirve el valor de readquisición. Bueno, muy bien. Esta parte que está sombreada es la segunda parte, la segunda instancia del asiento. Miren que ya nosotros cumplimos con el cometido que se tenía en mente con respecto a las acciones propias. Aquí se compraron las acciones propias readquiridas y aquí
se vendieron las acciones propias readquiridas por segunda vez. ¿Sí? Ahora, va a suceder que ya no tenemos esta cuenta con saldo, pero sí mantenemos la reserva. ¿Sí? Esta reserva no la hemos afectado para nada. Entonces, la ley prevé que si ya se cumplió con el objetivo para el cual se decidió apropiar esta reserva, y si ya no se tiene intenciones de realizar una nueva readquisición, esa reserva puede volver a ser parte de las utilidades. Lo voy a decir nuevamente. Esta reserva fue transitoria mientras se lograba realizar el proceso de readquisición de acciones. Ya el proceso se hizo e incluso ya las acciones readquiridas se volvieron a vender. Luego, esta reserva, ya cumpliendo su propósito, puede volver a ser parte de las utilidades de las cuales inicialmente salió. Recuerden que toda reserva se origina en las utilidades. Entonces, si ya no se tiene pensado volver a realizar una futura readquisición, entonces lo que hacemos es cancelar esa reserva que estaba en el crédito por un valor de 12.600.000. En el crédito, entonces lo voy a cancelar y lo llevo al débito. Esta pues es la forma que utilizo para abreviar reserva para readquisición de acciones. ¿Ok? Ahí estoy cancelando la reserva como tal. Y le estoy devolviendo el dinero a los socios, ¿sí? O más bien a las utilidades que estaban acumuladas en el patrimonio. No sé de qué año son esas utilidades. Sencillamente manejen la cuenta 3705 y colóquenle utilidades acumuladas. Yo aquí, a manera de ejemplo, había colocado que estos 12.600.000 se pudieron haber generado con una reserva de 5 millones en el año 5, con una reserva de 5 millones más en el año 6, y en el año 7 se completaron los 12.600.000 que necesitábamos para realizar la readquisición. ¿Sí? Pero pues no es necesario que ustedes lo detallen. Insisto, pueden colocar una sola vez 3705, dejarlo así, pues general, sin colocarle el año, y colocan los 12.600.000 en una sola línea. Ya es decisión de ustedes. Pero les recalco que esta parte del asiento la van a hacer únicamente si la sociedad no tiene, y miren que hay una nota incluso sobre esto, la sociedad no tiene intenciones de realizar una nueva readquisición. Porque si la sociedad quisiera readquirir más adelante acciones, pues no tiene sentido que cancele la reserva, sino que la mantenga para tener los fondos que le exige la ley para poder realizar este proceso. Quisiera preguntarle si ha quedado claro o alguien tiene una inquietud, algo que quisiera que repita, algo que no le quedó muy claro de dónde salió. Les escucho. Se repite esa parte. La parte de la reserva. Sí. ¿Sí? Bueno, la parte de la reserva es cuestión de que ustedes, al darle una destinación a las acciones propias que readquirieron, se hagan la pregunta, bueno, ¿qué va a hacer la sociedad después de esto? ¿Será que la sociedad va a realizar una nueva adquisición? O si el enunciado no me dice nada al respecto, yo asumo que hasta ahí llegó la historia. Ojo, ¿la historia cuál fue? Primero se crea la reserva, esa es la secuencia. Se constituye la reserva. Segundo paso, se readquieren las acciones. Y el tercer paso, en este caso, fue la venta de esas acciones propias readquiridas, en este caso por encima del valor de readquisición. Entonces, fíjense ustedes, fíjense ustedes que por acá ya cumplimos ese propósito, ese ciclo, ¿sí? Se hizo la reserva, ya se había constituido,
Se readquirieron las acciones por acá, en esta fecha, y ahora se están vendiendo esas acciones. Ahí terminaría el proceso. Si el proceso, en efecto, termina en esa parte, pues entonces la reserva se cancela. Ya no hay razón para tener esa reserva. Entonces lo que les estaba diciendo es que ustedes aquí pueden hacer esto. ¿Okay? Porque lo había colocado. Debitan la cuenta de la reserva para que quede en cero y le devuelven esa plata a las utilidades acumuladas. ¿Sí? Que fue de donde salieron esas reservas, ¿no? Así queda el asiento si ya la sociedad, repito, no tiene pensado hacer una nueva readquisición. Si tiene pensado readquirir, pues no canceles la reserva y manténla en el patrimonio. Miren ustedes que en este ejercicio ustedes tienen exactamente los 12.600.000 que son necesarios para poder realizar la readquisición. Si en la reserva no hubiésemos tenido los 12.600.000 todavía, pues no hubiéramos podido hacer esa readquisición, o por lo menos no hubiésemos podido comprar las 8.000 acciones. Tendríamos que haberle comprado una menor cantidad de títulos a ese accionista. Pero bueno, así quedaría entonces ese primer escenario. Repito, es un escenario a través del cual las acciones se logran vender por encima del valor de readquisición, generando una prima. ¿Sí? Antes de pasar al segundo escenario, recuerden que mientras las acciones las tenga la sociedad en calidad de acciones propias readquiridas, no se tienen en cuenta ni para calcular valor intrínseco, ni para hacer parte de un PDU, ni mucho menos para otorgar derechos en un proceso de votación. ¿Listo? Esas acciones, mientras las tenga la sociedad, es como si no existieran, aunque dentro del capital social todavía se aparezca ese valor, ¿no? Todavía se esté reflejando ese valor. Pero lo cierto es que mientras estén en tesorería, esas acciones no le conceden ningún derecho a nadie y no se tienen en cuenta para ninguno de estos tres procesos que les acabo de enunciar. Vámonos al segundo escenario a ver qué pasa si para el día 30 de marzo, en vez de vender las acciones en 1.920 pesos cada una, se logran vender. Mentira, el segundo escenario no es una venta, el segundo escenario es la cancelación de las acciones propias readquiridas. Ya se los explico, permítanme. Vamos esto por acá. No voy a quitar esta parte porque esta parte va a ser repetitiva para todos los 4 escenarios que vamos a mirar. Bueno, los 7 escenarios. Siempre que se le dé uso o destinación a las acciones propias readquiridas, inmediatamente se procede a cancelar la reserva. Pero sí hay que ver lo siguiente. Si la sociedad más adelante no quiere vender las acciones, y es probable que los accionistas que queden no quieren hacerlo para que su porcentaje de participación se incremente. Recuerden que si sale alguien, pero más adelante se deciden vender las acciones a otra persona, pues esa persona que entra va a quedar con la participación que tenía el saliente. Así que por esa razón, los socios pueden decidir no venderle esas acciones a nadie más, sino cancelarla dentro del capital social. En ese orden de ideas, fíjense cuál sería la consecuencia. Primero, si se van a cancelar esas acciones dentro del capital social, entonces yo necesitaría, recuerden que esto lo cambiamos a 1.000 pesos, yo necesitaría disminuir el capital autorizado en 8 millones de pesos. Recuerden que la cuenta de capital autorizado solamente se vuelve a tocar cuando hay aumentos de capital o disminuciones. Y en este caso, si las acciones que se readquirieron no se van a vender a nadie, pues entonces termina convirtiéndose esto en una disminución del capital. Como lo estamos viendo acá, esta cuenta en el lado débito estaría disminuyendo.
Ahora, por supuesto que también tendremos que cancelar nuestra cuenta de acciones propias readquiridas, que habían sido adquiridas por un importe de 1.575 pesos cada una. Miren ustedes que llevamos al crédito los 12.600.000, que fue para nosotros nuestro costo de readquisición. Y bueno, vamos a tener para la sociedad una pérdida. ¿Alguien me puede explicar por qué se generó una pérdida en este caso? ¿Y de dónde salen estos 4.600.000? No fue porque el valor de compra era mayor que el valor nominal, ¿no? Correcto. Y esos 4.600.000, si nosotros le queremos buscar una lógica, fueron los 4.600.000 que se ganó José Luis. Mírenlo acá, en el primer asiento que hicimos. Fue el mayor valor que la sociedad le pagó a José Luis para que éste se pudiera ir, ¿sí? Para que éste saliera de la sociedad. Entonces, esos 4.600.000 fueron para José Luis una utilidad, fueron una prima, pero para la sociedad, en este caso, se convierten en una pérdida, en un gasto. ¿Por qué? Porque la sociedad no está considerando la opción de vender esas acciones más adelante. Si la sociedad mantuviese estos títulos en tesorería y más adelante contemplara la posibilidad de venderlos, pues no se reconoce el gasto hasta que no se genere la venta como tal. ¿Sí? Pero si aquí dice, no, miren, ya nosotros no vamos a vender eso a nadie, vamos a cancelar definitivamente esas acciones, pues entonces automáticamente reconozco esa pérdida, que es el mayor valor que le pagué al accionista que salió en su momento y al cual le readquirimos las acciones propias. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta segunda contabilización, este segundo escenario? Es algo como esto, miren, aquí logré vender las acciones propias por encima del valor de readquisición, entonces gané, por eso hay una prima. Aquí no estoy vendiendo nada, entonces lo que hago es afectar el capital, decir que tengo 8.000 acciones menos, ¿sí? Y reconocer esa pérdida o ese mayor valor que acepté pagarle a José Luis para que él saliera de la compañía. Any question? Todo claro, profe. Vale, perfecto. Vámonos al tercer escenario, el penúltimo que trabajaremos en el día de hoy. Es bastante sencillo. Insisto que la última parte del asiento debe estar presente en todos los escenarios. Les estoy hablando de la cancelación de la reserva, ¿sí? O si lo quieren ver de este modo, la devolución del saldo de la reserva hacia el rubro de utilidades acumuladas. Por eso no estoy borrando esa última parte del asiento. Fíjense que ahora los títulos se lograron vender, pero a 1.310. Ya pues les había anticipado un poquito acerca de esto. Si yo hago el cálculo detallado de esta situación, permítanme, me voy a encontrar con que al vender por 1.310 pesos, no se estaría generando una prima, sino una pérdida de 2.120.000. Y era lo que les preguntaba en un principio. No es suficiente con vender por encima de 1.000, sino vender por encima de 1.575, porque este es nuestro nuevo valor de referencia para determinar si esta transacción se realizó en condiciones ventajosas para la sociedad o no. Así que fíjense ustedes que vendiendo por encima de 1.000, pero debajo de 1.575, lo que voy a obtener es una pérdida. Y el asiento entonces quedaría de la siguiente manera. Recibo en mi cuenta de caja, bancos, el precio de venta pactado, que para este caso fue 10.480.000 pesos.
cancelo las acciones propias readquiridas, pues ellas tienen su saldo ya definido, 12.600.000 pesos. Y la diferencia en este caso para la sociedad fue desfavorable por valor de 2.120.000 pesos. En el primer escenario logramos obtener una prima porque se vendieron por encima de los 12.600.000. En este caso obtenemos una pérdida porque se vendió por debajo de esa cifra. Ese es el tercer escenario. Ustedes lo tienen en pantalla. Revísenlo, analícenlo, mastíquenlo y por favor pregúntenme si algo no ha sido claro. Bien. Vamos al cuarto escenario. En el cuarto escenario, la sociedad decide donar las acciones propias que readquirió. Fíjense que mantengo el asiento donde le devuelvo la plata a las utilidades, es repetitivo, pero bueno, aquí no hay que hacer mucho cálculo. Aquí cancelo las acciones que tenía readquiridas, debo llevarlas al crédito. Y en el débito, y esto es un asiento que ya hemos trabajado, ¿no? Creo que en el 4,1 vimos el tema de las donaciones, o 4,2. ¿Qué va a pasar aquí? Que la sociedad no va a recibir ningún dinero. Y como no va a recibir ningún dinero, sino que va a regalar esas acciones, pues entonces ella tendrá que asumir un gasto de 12.600.000, porque para poder adquirir esas acciones fueron 12.600.000 pesos lo que la sociedad aceptó pagarle a José Luis. Si nosotros comparamos el tercer y cuarto escenario, vemos que en el tercer escenario la empresa no regaló las acciones, sino que las vendió. Listo, las vendió por debajo, pero por lo menos alcanzó a rescatar 10 millones de los 12. Entonces la pérdida es menos. Pero en el cuarto escenario, donde hablamos de una donación, pues la pérdida o el gasto es total, porque ahí no se va a recibir ni un solo peso. Si se recibiera un solo peso, ya no sería donación. ¿Listo? Ojo que cuando hablemos de donación, debemos estar hablando de un título, perdón, de una transacción a título gratuito. Si es algo oneroso, deja de ser donación. Así que este, a mi modo de ver, es el escenario más sencillo. Es cuestión de cancelar esas acciones propias y reconocer el gasto por donación, toda vez que la sociedad no va a recibir un solo peso. Estaría perdiendo, digámoslo así, los 12.600.000 que inicialmente había pagado. ¿Vamos bien, doctores? ¿Qué tal ese cuarto escenario? Bien, profe, sencillo. Bueno, perfecto, porque ya pasado mañana es el parcial del segundo corte. ¿Qué? What? Are you crazy? Ya, pasado mañana, ¿sí o no, Secre? La Secre está trabajando, no puede participar. Debo aprovechar aquí entonces. No tengo esa voz que me habla al oído para ser condescendiente y flexible con ustedes. Entonces, el jueves es nuestro parcial, quise decir. Déjenme y les envío las notas de esto que acabamos de desarrollar en la mañana de hoy a través de nuestro grupo y ya definimos cómo va a ser esa prueba.